Bienvenidos a la tercera sesión en vivo de Venezuela Gastronómica. En esta oportunidad vamos a hablar sobre Caracas y su gastronomía. Estamos en Ciudad Honesta, a quien agradecemos y saludos hoy, digamos, de casa, además con el aula, con una mira, tenemos bellísima aquí del aula y queremos agradecer a Vanesco esta posibilidad y además mostrar la biblioteca digital de ellos, de parte de la biblioteca digital de ellos, en este caso no tan digital porque son libros que se incluyeron, que tienen que ver con gastronomía, el libro de panaderías caraqueñas y el libro de 70 años de crónicas gastronómicas. Pueden revisar su biblioteca digital, también tienen un libro con respecto a la gastronomía que se llama El Nuevo País Gastronómico. Este es el primero de Canarias Caraqueña. Esperamos por el segundo. Estamos trabajando allí para el segundo libro de Panaderías Caraqueñas. Bueno, tenemos un panel hoy de lujo, bien variado. Tenemos al chef Ángel Lozano, que estamos, digamos, orgulloso de tenerlo aquí en esta segunda oportunidad. En el panadero hemos venido trabajando el tema de la panadería en Caracas desde toda esta serie de Caracas y su gastronomía. Tenemos a Luis Rogelio, que si alguien ha pateado Caracas visitando panadería y comiendo cachincho de Luis Rogelio, tenemos a Marianela Abadí, miembro de la Academia Venezolana de Gastronomía. Tenemos a varios miembros. Aquí adelante hay varios y detrás hay otros también como invitados y amigos, ¿ok? Y también es profesora de la Universidad Católica Andrés Bello. Tenemos a Mura Pepe, quien es periodista y también es escritor de libros, historiador y también conocedor de vinos. Y tenemos a nuestro, digamos, de tres de Rubén, ¿no? Y nuestro moderador Rubén Rueda, quien también es periodista y es investigador gastronómico y también le mete a la cocina. Entonces, bueno, ya les voy a dejar con ellos, les voy a ceder el micrófono a Rubén para que comience la sesión. Gracias, Rubén. Gracias, Juan Carlos. Gracias a ustedes por acompañarnos, a Banesco por recibirnos y a ustedes por estar pendientes de lo que compartimos en estas tertulias. Es la tercera que hacemos. Creo que cada vez el tema se hace como más justoso. Si hay algo que de manera económica está logrando que vamos a ver siempre más de los temas que estamos trabajando. Y hoy tenemos un tema que yo creo que es súper interesante. Yo me siento como si estoy para que de pura cepa y por eso un tema como este me llega de orgullo y de acción, pero además que tiene muchas aristas y tenemos un panel que estoy seguro va a aportar. Vamos a comenzar como nos enseñaron nuestros papás con la gama y ayer conversábamos, Marianela y yo, un poco de este tema de la cocina para que yo quiero empezar contigo, Marianela, y que nos cuentes. ¿A qué te sabe a ti Caracas? Bueno, a mí, primero que nada, muchísimas gracias por la invitación a Venezuela Gastronómica. Estoy muy orgullosa, muy feliz y muy contenta de estar aquí con ustedes compartiendo. ¿A qué me sabe Caracas? A mí Caracas me sabe a muchas cosas, porque yo vengo de una familia en la cual tuve la oportunidad de estar expuesta a diferentes, vamos a llamarlo, diferentes tipos de gastronomía. Por el lado materno, una gastronomía libanesa y por el lado paterno, una gastronomía más hacia el lado judío. Además, mi abuela siempre se integró maravillosamente a Caracas, lo cual
nos trajo a nosotros también toda la gastronomía típica de Caracas. Entonces a mí Caracas me sabe al mismo tiempo que me sabe a un asado negro, a una polvorosa, me sabe un quibe crudo, que a lo mejor no lo sabe a la mayoría de los caraqueños, o me sabe a unos mamul rellenos de dátiles de mi abuelita Ana Cira, por ejemplo. Pero es muy variado de lo que me sabe a mi Caracas. E igualmente me sabe a italiano, me sabe a español, me sabe por todos los, en la época en la que frecuentábamos todos esos restaurantes, incluido la del chef que tenemos acá de pequeña, y iba allí al porrón de Ángel Cierro. Entonces, para mí, en mi caso particular, es muy variado a lo que me sabe Caracas, no es a una sola cosa. Creo que es un poco la experiencia, la sensación de muchos de nosotros, los caraqueños, que nacimos en Caracas o los que han adoptado la caraqueñidad, como el caso de Miro, que Miro también es más venezolano y más caraqueño que muchos de los que estamos aquí. Que, me parece válida esa sensación, como cuando interpretas esto que nos está contando Marianela sobre una mesa pluricultural que yo tuve bastante poderosa, arroz a la gallega y tiene cachitos. Creo que funciona eso. Buenas tardes, buenas noches, buenos días. Depende de qué tanto el mundo tiene de nuestro programa. Claro, yo pertenezco al Principado de Latillo. El Principado de Latillo que fronterizo que caracterizo con carácter Distrito Federal, lo que era antiguamente. Entonces, obviamente, hoy en día te puedo hablar de eso, pero trabajé casi toda mi vida en el centro de Caracas, en la Urdaneta, en el Puerto Escondido, y tuve que frecuentar cientos y tal vez miles de restaurantes, y no es por la vida, pero durante 25 años siendo la vieja de Caracas, tuvo que haber sido así. Eh, para claridad, yo creo que no puede ser redundancia. La cocina pública y la cocina doméstica. Entonces, ¿a qué te sabe Caracas? La cocina pública de Caracas o la cocina doméstica de Caracas. Si hablamos de la cocina doméstica de Caracas, tenemos que ir al restaurante. Si hablamos de la cocina pública caraqueña, bueno, ahí sí estamos hablando de otros factores que son riquísimos. Y aquí sabe la cocina pública caraqueña a partir de la mitad del siglo pasado. La cocina más ecléctica y más universal que existió. Porque Caracas fue, efectivamente, fue la capital gastronómica de América Latina. Mientras en todos lados lo que comían eran tacos, empanadas, y una milanesa, papa frita. Aquí se comía lo máximo que conseguías tú en la alta cocina universal. El imperialismo gastronómico francés mandó en Venezuela desde la época de los más blancos hasta la semana pasada. Entonces, ¿a qué sabe Venezuela? En la cocina pública venezolana tuvimos la oportunidad de tener grandes chefs de todas partes del mundo, bueno, concretamente chefs del lado occidental, de la cocina occidental, obviamente, donde tú conseguías de todo. Y aquí se comía, me consta, mejor que en Nueva York. El único restaurante que tenía 3 estrellas Michelin en Estados Unidos era Le Cirque. Una cena de Le Cirque costaba $25. Se comía mejor en el Gaseo, en las Mercedes, que el Le Cirque en Nueva York. No hablábamos siempre. Yo estoy de acuerdo con lo que dice. Yo creo que sí, la cocina caraqueña estaba antes con Giro como una esponja que ahora uno absorbiendo y tomando para sí muchos platos, muchas recetas, muchos sabores. Y escuchábamos antes, siempre estamos reunidos aquí antes de comenzar. Ángel estaba contando una anécdota de un programa, cuando estaba con ella animadora bellísima. Y como la estrella de la mañana, sé que se me cayó la cédula, no la recuerda, pero una mujer bellísima con unos ojos verdes que candilaba en el. Y, y Ángel hacía cocina en televisión, en vivo,
pero no era una cocina disfrazada de venezolana, era lo que Ángel siempre ha hecho. Abrí la nevera. Unos arroces, unas cosas maravillosas. ¿Cómo crees tú, Ángel, que eso influyó en toda esa generación de amas de casa que se formaron? Muchas aprendieron viéndote de lunes a viernes. Lo de hoy es noticia. Claro, gracias. Bueno, muchísimas gracias por invitarme. La verdad que me siento muy feliz de estar aquí compartiendo. Hace falta la tertulia. Es una de las cosas que yo creo que se perdieron en la época que Miro sabe, que él iba a esas tertulias importantes, pero lo que habla de la televisión, cómo ha influido en mucha gente, muchísimas amas de casa y todo. Yo me he encontrado con gente que no había cocinado nunca. Y el hecho de que nosotros, el año pasado, yo llego a la televisión y una señora me dijo que yo era el ángel caído porque yo no hacía langostino, no hacía langosta, decía, pero es que la gente del country no me va a ver, aquí me va a ver esa es la que está haciendo de servicio, o sea, yo tengo que subir montaña y tengo que subir por todos lados. Entonces, yo seguí con lo mío y al final fue un éxito, porque lo que hicimos fue abrir la nevera, que siempre estoy dentro de la nevera, media cebolla, medio pimentón, no sé por qué, pero siempre agarro un pimentón pequeño, que a mí me tiene costumbre, corta y deja. Entonces, eso ha sido lo mío. De ahí arrancaba yo con una receta, y de una receta hacía 10. O sea, la iba a multiplicar. Eso es un poco lo que ha sido en el tiempo, lo que ha sido las recetas nuestras en vivo en televisión. Y con respecto a lo que hablamos de la gastronomía, es tanto lo que tengo que hablar. Primero, agradecer públicamente a un hombre que está aquí al lado, que se llama Miro Topi. Él, a mi firma, Amanda Canone, a todos muchos que me apoyaron. Yo, empezando nada, me encuentro subiendo la escalera baja para mi firma y digo, ¿cómo comer? Y si no me imposible de aquí a mañana, se veremos ahora. Entonces, imagínate que te diga un comentarista gastronómico que te diga eso. Es como que se ve un bueno, no hay que hundirse. Yo digo por los muchachos que están entrando, hay que ser y volver a empezar otra vez. Uno se equivoca, todos los días. Pero aquí hemos tenido tantas cosas, tantos chefs. Él estaba hablando, Frank Miller, Pierre Blanchard, Rugoso, aquí no está aquí. O sea, no, Con toda esa mesa pública, ¿no? Que está claro, ¿no? Y Pedro Pío dijo que si Falso hubiera habido el juicio hubiera sido todavía mejor cocina. O sea, que yo me imagino, nosotros, aquí era, y bueno, no puedo hacer, olvidarme de Blanca Arroyo en el básquet, donde la inscripción, ir a comer, donde el Tirol, que después se cerró, y donde se comía excelente bien, o los pequeños del Carrizo, que no se va a acordar de todas esas cosas, ¿no? Pero tuvimos una gastronomía en los años 80, sobre todo, extraordinaria. Yo creo que no había, lo que ha dicho Miro es la verdad, y es que aquí han venido todo aquí se come mejor paella que en España. Vamos a decir la verdad. Aunque a la gente le guste el socarrate y le guste todo lo que le guste, la paella nuestra es mucho mejor. Pero hay algo mejor todavía. El arroz chino. ¿Quién lo hace mejor que nosotros? es que la comida china es venezolana. Espectacular. Eso lo discutiremos más adelante, Marianela y yo, en la academia. En la academia. Lo que dice Ángel de la paella. Es el único país donde le ponemos Jerez al final de la paella. Y somos cañeros. Ahí quedó, y resulta, Vino de Jerez. Sí, el aceite de oliva, yo soy discutir. Tú lo sabes, ustedes lo saben, el aceite de oliva es para perfumar, no es para cocinar. O sea, no, cuando cocinas se difumina en la paella, pero si tú al final lo perfumas con un poquito de aceite de oliva, así en primera prensa, es una maravilla. esto es Jerez. Hemos estado conversando, hemos compartido que está muy en el tema, claro, esa pública. Me parece que es fundamental y fui retomando a medida que hablaba Ángel y enlazaba con algunos de los comentarios de Miro, y hemos hablado de restaurantes suizos, restaurantes franceses, restaurantes españoles, restaurantes vascos. No había restaurantes venezolanos más allá del Carrizo y los pequeños. Sí, Jaime Viva, Jaime Vida. Dame Tañona. Sí había restaurantes, Sí, claro que sí. pero no estaban al nivel de la cocina internacional que se hacía aquí en Venezuela. Decía, por ejemplo, Jaime Viva, que el Dame Tañona. y el Dama Tañona que estaba allá, pero era la comida tradicional en esos momentos. Río Chico, en el Chacaíto. Buen asado, los tequeños estaban comenzando, los tequeños son de la época de Pérez Jiménez. Ya ve que irse a caer ahora comerse un demo prensado. ¿Verdad? Exactamente, entonces, pero no tenía la presencia y en realidad obedece un hecho social. Venezuela
1920 tenía 80% de población rural y Rural, 20% urbana. En 50 años se volteó la moneda y todo el mundo vino a vivir a la ciudad y quedó abandonado el campo. Hoy en día el 10% vive en el campo. Entonces, obviamente eso generó una serie de costumbres que no existían en el Purunco. Y una de ellas fue la necesidad de comer fuera del hogar, por razones de trabajo y después por razones de simple placer, razones hedonísticas. Entonces, obviamente, si tú, la cocina francesa era una cocina aspiracional. Entonces tú no ibas a ir a un restaurante a comer lo que comías en tu casa todos los días. Entonces no había restaurantes de altura a nivel de cocina venezolana. Entonces iba a comer francés, italiano, suizo, hubo hasta un restaurante que se llamaba Normandí, que estaba en Chacao. Normandí. Era de Indonesia, cocina de Indonesia. Y en fin, de todo tipo, pero no conseguía cocina francesa todavía. La cocina venezolana. La cocina venezolana en la mesa pública de alto nivel surge después del Viernes Negro, después de febrero de 1983. Lo que sí estamos seguros que había, y muy venezolana, eran panaderías. Porque además, en Caracas nos podemos vanagloriar de que algunos de nuestros panes tienen partida de nacimiento y que saber que se crearon en Caracas. Será otro programa, otra tertulia que haremos donde Miro nos cuente un lujo de detalles de la historia del pan de jamón. Pero hoy no vamos a hablar de pan de jamón, sino de los panes en Caracas. Hasta el siglo XIX fue muy conflictiva la historia, eso lo sabemos. De la panadería por el tema del trigo, los panaderos se peleaban entre ellos, y eso da para un bestseller toda la tragedia del trigo de Caracas. Sin embargo, ya para principios del siglo XX las panaderías están más aceptadas. Y empezamos a encontrar estos panes muy es distinta, Ismael, la panadería de Caracas de la panadería de otras regiones de Venezuela. Bueno, agradecido por la invitación a Soledad Gastronómica UNESCO por el espacio. Sí, es totalmente diferente. La panadería en Venezuela, en Caracas, es única comparada con otros estados. Eh, el cachito, vamos a hablar de algo muy particular, que el cachito es netamente caraqueño. Ahorita podemos ver que el cachito ha ido a otras regiones. Se puede conseguir un poquito en Maracaibo, en Barquisimeto, pero si uno vamos a San Cristóbal, en ninguna panadería consigues un cachito, o quizás muy puntual. Entonces, bueno, la panadería venezolana ha evolucionado bastante. Miro nos explicó la historia del cachito, y para nosotros, con esta competencia que nosotros hacemos anual, ha evolucionado. Hemos mejorado, puedo decir que hemos mejorado el cachito en Caracas y ha crecido a nivel regional. Entonces, bueno, la cultura panadera en ciertos puntos, por ejemplo, en San Cristóbal, ellos tienen el IGP con el tema del pan tachirense, que para nosotros como panaderos es un honor, bueno, no solamente panaderos, sino para los venezolanos, que un pan de este estilo sea reconocido a nivel mundial. Entonces, bueno, eso es para nosotros algo muy importante. Hay otro amasijo que no es propiamente caraqueño, pero sí muy cerca de nosotros, que es Petare, y es el golfeado. Hay golfeados en los otros estados del país, y son iguales a los que tenemos acá en Caracas. Aquí lo que influye mucho es el papelón. El papelón es clave para la elaboración de un buen golfeado. En pan brusual hace el golfeado meloso, que es único en Caracas. Eso le da un sabor único. Entonces, comparado con otras regiones, hay golfeados muy buenos, pero yo creo que Caracas tiene un sazón muy particular con referente a ese tipo de productos. El tema del queso que lleva el golfeado es único también. Tiene que ser un queso duro, queso llanero. Entonces, entre lo salado, lo dulce del papelón, le da un toque especial. Estoy escuchando a Luis Rogelio y estoy pensando en algo que también ha hablado mucho nosotros en boca de la de States, una cocina regional, en este caso estamos hablando de la región Caracas, no es solo platos, recetas y costumbres.
hay algo importantísimo ahí que es la despensa. Marianela, ¿qué crees tú de tu experiencia como investigadora trabajando en escuelas de cocina, muy vinculada también al tema de la restauración? Además de haber crecido en una casa donde siempre se ha comido bien y eso es un privilegio. Eh, ¿Cuáles son para ti algunos de esos elementos que conforman la despensa caraqueña? Bueno, la despensa caraqueña, hay elementos de la despensa caraqueña que son, como llamamos, originarios, ¿no? Que pertenecen a la despensa originaria. Eso quiere decir la despensa que había acá en esta región antes que llegara Colón acá. Entonces, acá en Caracas, uno de los elementos más importantes de la despensa es lo que le da el nombre a Caracas, la hierba Caracas, ¿ok? Que hay unas discusiones de que si esa hierba se llama Caracas, si se llamaba, que los habitantes originales la llamaban Caracas y por eso llamaron al lugar Caracas, o porque la tribu se llamaba Caracas y entonces comían eso todo el tiempo y lo llamaban Caracas. También eso lleva otros nombres que seguramente en otras latitudes los conocen como amaranto, ¿ok? O como pira también, ¿cierto, Miro? No, pira una preparación. No, pero hay otro nombre que también tiene, que es con esa, Con la hierba. con la hierba Caracas. Son 3 nombres que tiene la hierba Caracas. Entonces, eso es uno de los de este valle de Caracas, eso es un ingrediente de despensa originaria, por ejemplo. Pero después, como sabemos, las despensas se van conformando con todas las oleadas migratorias, los diferentes inmigrantes que va recibiendo una región o una ciudad. Como sabemos, Venezuela recibió diferentes oleadas migratorias en diferentes regiones también, no solamente en el momento que llegaron los primeros colonos, que llegaron españoles, sabemos que después en otros momentos llegaron europeos de otras partes de Europa, después llegaron árabes, después llegaron hasta últimamente que tenemos otro tipo de inmigración. En los 70 teníamos la inmigración de toda la parte de América, del cono sur, que venían huyendo de la dictadura. En los 50 tuvimos la inmigración programada de Pérez Jiménez. Y entonces cada oleada migratoria ha traído algunos ingredientes, pero los ingredientes básicos que siempre se usan en Caracas, el ají dulce, que también es de la originaria, aquí se usa mucho todo lo que corresponde al sofrito, cebolla, ajo, tomate, se utilizan después de cierta época, con las diferentes migraciones vinieron mucho más el uso de vegetales para las ensaladas. Todo, por ejemplo, en los años 60, en los años 70 se usaban muchos gratenes muchos gratenes de diferentes vegetales, gratén de coliflor, en las casas se hacía mucho de eso vino luego, esa despensa. Bueno, por supuesto, siempre carne carne vacuna ha estado muy, muy presente, carne de cerdo también, muy, muy presente, pescados también. Yo recuerdo oír cuentos de mis abuelitas. Mi abuelita materna llegó a Venezuela en 1910. Obviamente yo no la conocí, pero ella iba a comprar a algo que se llamaba la Playa del Mercado, que era en el mercado de San Jacinto, pero no era una playa, sino que la zona se llamaba la playa porque estaba todo colocado allí. Y recuerdo los cuentos que mi abuelita iba ahí a escoger todo lo que traían, todos los que traían las carnes, la pesa, que la ponían en la pesa, venía con los vegetales también, las frutas sobre todo, los marchantes que le traían la fruta desde esa época. Entonces, son muchos los ingredientes que se han ido incorporando hasta ahorita. Tú, por ejemplo, dices cuáles son los ingredientes de la despensa caraqueña y puedes hablar de alga combo, puedes hablar de ramen, que Miro ayer habló de ramen, que fue a comer ramen en Chacao, puedes hablar de una cantidad de ingredientes que tú dirías, pero eso es nosotros. Por ejemplo, que la gente que te diga azaí, resulta que azaí, nosotros tenemos el azaí en Amazonas, muchísimo, que para nosotros se llama manaca, pero pues se comercializó a nivel mundial con el nombre brasilero y entró con la voz brasilera y entonces pues todo el mundo lo conoce como azaí. Entonces, ahora también, si quieres, puedes hablar también de copazú, si hablas de la despensa, porque esos son ingredientes que ahorita están en esa despensa. Entonces, es muy variada esa despensa caraqueña, ha ido evolucionando, obviamente.
yo noto con interés que me estás hablando de productos como el Coposur, la Manata, Ajá, que encajan en la defensa de la Amazonía ajá. y que sin embargo podrían ¿no? considerarse parte de la defensa de este valle de lágrimas de Santiago de León de De Caracas. Caracas. Lo que creo que refuerza esa sensación de stock, donde van llegando sabores, costumbres y conformando una especie de mosaico en la cocina, el que es la cocina caraqueña. Yo conversaba también, Miro, sobre el tema de por qué pasaba esto, porque mientras que otras regiones se mantienen como más puras, entre comillas, esa cocina zuliana y la cocina andina tiene como algunos puntos que la vincula, que sabemos históricamente cómo pasó, pero la defensa y el recetario zuliano, zulianos. En cambio, acá en Caracas vemos esas sensaciones, esas influencias, y hablábamos un poco de eso. ¿Cómo podríamos entender, Miro, que esta constitución, esta composición del recetario caraqueño a nivel no tanto de la mesa pública, sino de la mesa privada? Porque esto de lo que habla Marianela termina pasando en las casas. La gente tiene acai bowl. Ajá, el açaí bowl, sí, claro. Bueno, eso es muy sencillo. En primer lugar, la cocina originalmente es hija de la geografía, Ciertamente. donde la gente prepara, transforma la materia prima del entorno donde está determinado grupo social. Aquí Caracas concretamente no era una parte poblada, porque existía una tribu que se llamó los Caracas, pero esto fue fundado en 1500 y pico. Ya existían otras poblaciones en el territorio que hoy es Venezuela, donde había asentamientos, bien fuera de Araguato, Caribe, Caracas no había y no había, digamos, la geografía todavía no había sido explotada. La economía siempre fue de Teconuco. ¿Y qué es lo que hay en un conuco? En un conuco tú tienes gallinas, tienes cochino, tienes maíz, tienes yuca y tienes plátano. A partir de eso se construye toda la cocina regional y caraqueña originalmente. Pero fuimos uno de los primeros países en globalizarnos a nivel de los suministros. ¿Por qué? Más que nada por la industria petrolera. Con el surgimiento de la exportación petrolera llegan los ingenieros, todo ese personal que llegó de Europa y de Estados Unidos a trabajar en la industria petrolera, pero con ello viene el comisariato. Por Comisariato o la pulpería, donde se conseguían materias industriales, cocina procesada, perdón, alimentos procesados que se desconocían acá. Incluso llega, por ejemplo, el aceite como lo conocemos hoy día, todos esos enlatados. No me la daban La luz de casa aclaraba aceite para freír. Para freír. ¿Por qué? Porque se trabajaba con manteca de cochino. todo se cocinaba con manteca de cochino, el cochino que habían mandado el sábado ahí en Petare o aquí en Chacao, o aquí en Bellomonte, donde fuera. Pero hay un cambio a partir de la explotación petrolera, digamos, en 1950, cuando viene la gente a la ciudad y todo, Caracas se transforma en un gran bodegón. Siempre Caracas, a partir del siglo pasado, está haciendo un bodegón, donde teníamos acceso a productos importados que venían por los petroleros, después la gente que viajaba porque tenía poder adquisitivo que no existía el siglo antepasado. Venezuela siempre fue un país pobre. Pero seguimos siendo pobres, pero con mucho dinero. Pero teníamos dinero para comprar todo lo que existía en el mundo. Y lo teníamos acá. Por eso se surgió una gastronomía ecléctica donde aprovechaba todo. Aprovechaba todo. Y ya no hay la economía de Conuco. O sea, repito, la gallina, el cochino, el maíz, la yuca y la mata de plátano al conuco desaparece en la alimentación. De hecho, nadie pelaba ni pilaba maíz en la zona urbana. Eso era trabajo de campesinos. ¿Pero por qué? Porque tenían el automercado en la esquina. Entonces iba al abasto del automercado que no se conseguía todo. Y la gente se sabe porque se inventa un producto industrial. Pero ya nadie podía pelar maíz porque tenías que ir a trabajar, no tenían tiempo. Entonces, eso enriquece las opciones y permite también todas las cocinas internacionales que se instalaron acá y creó
una manera de cocinar diferente, donde influyeron obviamente todas las migraciones que llegaron, porque todos somos migrantes, de allá para acá y de acá para allá, y todo migrante viaja en su maleta, con sus sabores y con sus productos. Por eso se dice que no hay una cocina pura, porque en cualquier región siempre hubo una migración, bien sea de población originaria, bien sea luego sucesivamente, pero siempre se da una migración. Entonces, por eso es una cocina totalmente pura, no. Ya me acordé el nombre el otro nombre de la hierba Caracas y el amaranto, bledo. Bledo, Bledo es el otro nombre. importa un bledo. Importa un bledo. No, yo escucho y me encanta esto de que fue un bodegón desde los años 50, porque el caraqueño siempre hemos sido lo que mi abuelita llamaba novelera. Es decir, nos gustan cosas nuevas. La novelería no es porque leamos novelas, sino porque nos gustan las cosas. Y vinculaba esto que está contando Marianela, Miro, con algo que en algún momento también comentó de conversación privada conmigo, y es por qué nace el libro rojo de Armando Canón. Y una de las cosas que siempre nos contó don Armando es que en un momento él descubrió que ya la comida en su casa no sabía cómo él estaba acostumbrado. Y es porque había cambiado de cocinera. Y al cambiar de cocinera tenías una sazón diferente. Y a Caracas llegaban, porque en todas las casas las veíamos, había cocineras andinas, cocineras orientales, cocineras llaneras, cocineras sicilianas, que venían, a lo mejor no traían su receta, pero sí su sazón. Y terminaban con el famoso, como en el famoso cuento, este le encanta, amigo, yo me lo voy a adelantar, voy a introducirlo, el famoso cuento de las hallacas caraqueñas, de las caraotas caraqueñas con azúcar. ¿Cómo crees tú que pasó eso? No es que crea. Yo descubrí cómo pasó eso. Ahorita todo, bueno, para hacer corta la historia, la mitad del país come las caraotas con azúcar, la mitad las come con comida. En Oriente se come dulce, en Occidente se come salado y con comida. Esa es la realidad. En Caracas, las caraotas caraqueñas no llevaban dulce, por más que Armando la haya escrito así en su libro. Su libro es de 1982, pero lo comenzó a compilar en 1950, 60. O tardó como 20 años. 20 años, cierto, sí. En la cocina de Canones, en 1943, las caraotas se comían sin azúcar. ¿Y quién me lo dijo? Germán Carrera Damas. Porque la única parte, y lo dice Germán Carrera Damas, que es un académico, historiador importantísimo, miembro de la academia, fundador también, que solamente en Cumaná se le ponía azúcar a las caraotas, y no como esos caraqueños que la comen sin azúcar. Entonces, ¿cómo le llega Armando a su cocina de Caracas el azúcar? A través de una cocinera de Sucre que comenzó a trabajar en su casa. También como la que tenía Lovera, Alicia, que venía de William. De William, que también, sí. Esas fueron las que trajeron el gusto del dulce a las caraotas caraqueñas. En Caracas se comían las caraotas sin azúcar, así me caigan todas las redes sociales encima. Esto nos da muchas vistas, eso nos conviene. ¿Y tú cómo te la comes? ¿Tú cómo te haces Sin azúcar. Me la anda con azúcar. Yo la hago neutra. La hago neutra. Cada quien lo Tú le pones tu azúcar, tu papelón, y yo le pongo mi picante y mi comida. Listo. Y les iba a preguntar, Y tenemos muchas razones. ¿caraotas con azúcar? Ya, no la como con azúcar, pero no me gusta con azúcar. ¿No te gusta? No, Y un poquito de papelón le da un toque especial. No, un poquito. Creo que me está jugando a hacer que tú los haters. A mí, yo no como las caraotas con azúcar. En mi casa nunca se comieron así. En mi casa se le puede poner queso rallado blanco a las caraotas, pero no, 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 pero aquí hay sacrílegos que le ponen incluso azúcar encima.
preparan con papelón y agarran la cucharada de azúcar y a botar como si fuera queso rallado. Y otro para no hablar con el freno. En mi casa siempre fue muy salomónica y entonces había la opción, quien las quiere dulce, quien las quiere sin dulce. Siempre fue muy salomónico esa parte de las caraotas, porque en mi casa una de mis tías decía que había un dicho, un refrán árabe que decía, vístete a la moda y come a tu gusto. Entonces que cada quien podía comer como quería, por eso había las dos opciones siempre. Salomónica total. Ángel, ¿y a ti a qué te sabe? ¿Qué plato cuando tú... A mí me sabe de Caracas, me sabe de nostalgia. Ay, Yo tengo mucha nostalgia, no del tiempo, pero hay que vivir la vida, hay que vivirla, evidentemente. Pero hemos ido demasiado deprisa. Bueno, esa es mi opinión. Hemos ido demasiado deprisa. Aquí yo venía un poco pensando en que íbamos a hablar un poco de los años 80 y todas esas cosas, donde antes de empezar estuvimos hablando de sitios emblemáticos que eran una verdadera maravilla, como la quema Huacuco de Mayarín, o en Las vamos a juntar en privado porque hay cosas que no se pueden. no, sí, o sea, claro. Pero, por ejemplo, Piruguet, un cocinero extraordinario, Gonzalo San Juan, Alonso, aquí, y Marca, y bueno, yo esos sitios donde uno iba por determinada cosa, habíamos hablado de los pequeños, habíamos hablado de en un sitio donde se comía una paleta de cebolla que te hablabas de gratinado en esa época, donde iba uno a comerse en la esquina del muerto la paella, porque se había puesto de moda, ¿no? Donde iba uno Vázquez a comerse con mucha la visita también, la tertulia, la churri, que estaban en la Candelaria, que era un sitio extraordinario, se venía para esta zona, nosotros vimos la Fonda Fundación, un sitio donde se vendía la paella, fue un sitio de moda. Y bueno, eso es lo que yo he hecho un poco de menos los nombres. Recuerdo que hay una cosa que pasó curiosa, yo fui, creo, de los primeros de salir de la cocina al comedor, porque aquí el cocinero era un hombre oculto, que no tenía nada, no pintaba nada, lo tenían allá y cocinaba y bueno, lo hacía y se iba y más nada, no pasaba nada. Nosotros cambiando un poquito eso, empezamos, y fue en el fondo donde empezamos a salir y bueno, gracias a Dios, hoy en día llegan a los sitios y todos están, pero hecho de menos, por ejemplo, todavía en un sitio, usted no paga el gas, pero sí, claro que pagamos el gas, digo, como todo es crudo, digo, no, que tienen el gas. O sea, no hemos ido de un extremo a otro demasiado. Igual, de verdad que se vivía de porque no sé si están de acuerdo conmigo, pero se vivía de bueno, por ejemplo, los jueces, la gente se mataba por una pastilla y no volvían a hacer el olvido, o sea, hubieran dicho, bueno, tú me lo decías, pues no lo hacen todos los días, si esto funciona. No, solo los jueves, y además hacían 30 huevos de gallina, y la gente se mataba por comerse una huevo de gallina en la pastilla. Igual que el cocido en la Candelaria se hacía los viernes. Igual, claro. La gente iba a un sitio a comer cocido, se llama el pibe. Yo no recuerdo. Y con nosotros también. Entonces, eso es lo que yo veo de Caracas. Hoy en día hemos ido demasiado deprisa, con todo el cariño, y que la gente, todo el mundo tiene derecho al emprendimiento, que está muy de moda. Y bueno, era otro tipo de emprendimiento, pero sí añoro esa Caracas de los 80. Yo veo a Luis Rogelio que Sí, estoy en un partido de hotel. Luis Rogelio está en un partido de hotel. Mira, para hacer la Argentina, porque nosotros lo que ya dominamos todas. Tenemos una cara Ya, yo también tengo. Yo estoy en una cara un poco distinta a la tuya. Las mías están ocultas. ¿Qué recuerdos tienes tú que te sepan a Caracas? mira, algo cómico. Tu infancia, tu juventud, cuando tu adolescencia, no se le abre el mundo. Sí, ¿Qué recuerdas de eso? ahorita aquí sentado, cuando Ángel está hablando, me recuerdo que yo veía los programas de televisión, yo estaba chamo y veía a Ángel cocinando. Entonces mi mamá siempre anotaba las recetas de todo lo que hacía y hacía las paellas, los arroces, los hacía idénticos y en una oportunidad, en uno de los restaurantes de Ángel, que ya como medio adolescente ya tenía como cierta noción y me como la paella y yo, no, mi mamá. O sea que los patrones, eso me recuerda mucho a esos patrones de que decía Ángel en los programas de televisión y me lo replicaba muchísimo. Entonces en Venezuela, a nivel de comida, yo veo que ha evolucionado muy rápido, muchísimo. La evolución ha sido
uf, súper rápido. Pero todavía me quedan esos recuerdos de infancia de una buena paella, de buen pan que todavía se consigue, de ese cachito tradicional fino que uno va a la panadería y se lo come y te regresa a ese pasado de cuando mi mamá me llevaba y mi padre me llevaba al colegio. Entonces, bueno, todavía existe y creo que este tipo de programas es para rescatar esa, ese pasado y no olvidarlo, a pesar de la evolución. Y siempre mantener cierta tradición en evolución, respetando los patrones, por supuesto. Bueno, Esa era tu merienda favorita de colegio. de colegio, el cachito y mi mamá siempre todas las mañanas me da fororo. Fijo, todas las mañanas, a las 6 de la mañana, cuando iba al colegio, era el fororo, fijo. Y luego, Yo hecho que yo una vez hice una encuesta, estábamos en Radio Caracas, una encuesta que comían y comían las empanadas, y ¿sabes qué le metían dentro? Una barra de chocolate sabor. Pero eso ha sido así, eso no evolucionó. Hay una comida para preferida de ustedes, ¿no? Imagino cuando llegan una noche, claro, pero bien, tenía que ser corta. La haces corta, pues, que está corta para que te hagas la ilusión de que está comiendo una ensalada. Exactamente. Porque si está larga, la sensación Bueno, no es la misma. es una pasta vieja y fría. Pero la pasta corta pasa por ensalada. Y seguro contigo, que deja de el que tiene memorias más cercanas. Cuando tú necesitas explicarle a alguien eso, ¿a qué sabe Caracas? Pero dice que sabe a cachito. por supuesto, sabe cachito, sabe ¿Qué sabe a cachito? ¿Cómo te construyes las texturas y los sabores del cachito y los relacionas con lo que es Caracas? bueno, el cachito es una masa semidulce que consigue ahorita cachitos crocantes y un embutido entre salado y dulce. No sé, en el momento que tú muerdes, lo hemos hablado en esa oportunidad y te robo la idea que un buen cachito tiene que conseguirse la textura de suave, crocante, dulce y salado. Entonces, bueno, eso es una explosión de sabores que te lleva al pasado de un cachito tradicional. Eso es Caracas. Caracas entonces como que es compleja. Es bastante Muy complejo. compleja. Y hay que tener algo presente. No tenemos las estaciones invierno, primavera, otoño, verano, como en los hemisferios a partir de los grados 30 hacia el norte, latitud norte, sur. Entonces, pero sin embargo, hay estaciones, hay épocas del año en que el aroma de Caracas cambia, concretamente en diciembre. Diciembre huele a guiso de hallazgo. Tú entras al edificio y estás en el ascensor y sabes que la señora María en el piso 105 está haciendo el guiso. Mira, se le quemó la cebolla. Mira, le pusieron una nota. Por lo menos yo lo siento. Al edificio está acusando otra cosa. O el sofito. Tenemos una vecina nueva en casa nuestra que parece que llegó la mamá a visitarla. Y cocina rico esa señora, porque todos los días anda a las 6 de la tarde y no. ¿Qué te pasa con el plato? Uy, pero qué rico, abuelo, mira. No, ese es un sofrito. Mira, ahorita le tiré la carne. Bueno, los aromas de la ciudad. Bueno, y cuando tú vas a los mercados, lo vas aquí, cuando vas a Guayquepú, ya ni hablar de coches, bueno, coches mayoristas. Luego, en los otros mercados no te huele a nada. El frío impide que tú vuelvas. Y además todo viene envuelto. Todo viene cerrado. Sí, Pero cuando tú sales y vas realmente a cargar entre lo que tiene, lo que está en el piso, como exacto, como mi abuela. ahí tú descubres el valor. Sí, Y sí, tú lo descubres en los sí. mercados populares, los pisos. Tú entras al mercado Chacao y entrando con no sé qué entrada es, hay un señor que vende unos plátanos bellísimos. Cierto. Bellísimos, todos parecidos iguales, parece que los midieran, los calcó. Oye, eso no lo conseguí en otro lado, así de esa manera. Mira, algo que que está hablando Miro, de diciembre, el pan de jamón. Pues Y Es otro ahorita aroma. me quedo impresionado de vendo en mi panificadora del pan de jamón, pero no como antes. Ya todo el mundo hace pan de jamón. Y tú puedes probar en cualquier sitio sabores diferentes, pero buenísimos. Entonces, bueno, eso es una evolución que ha tenido Caracas.
Ahora todo el mundo hace pan de jamón. ¿Y te parecen las variantes? ¿Que te prefieren las variantes? Que si salmón, que si queso crema, que todas esas cosas. Pero el tradicional, la evolución siempre es permitida también. Pero bueno, yo me quedo con lo tradicional. Hemos comido una montajada. Dios mío. Sí, el de el maracucho. El maracucho lo tuvimos en una tesis recientemente también. Claro, no, pero lo tuvimos, sí, cierto. Sí, pero en una tesis también unos alumnos me hicieron. ¿Y cómo va la caña? Lo había hecho para que yo lo probara. Es la hija de un amigo mío allá. Y le hicieron algunos Y ella me dice que Ahora me cuentas para que no. Terminó en un examen. En un examen, sí, en Lara. Un pan de esos. Sí, en un examen de musáceas. Estaban murmurando. no le estaba diciendo a ella. Que porque estamos hablando yo de la hice academia. Una sobrina como sobrina mismo, una sobrina, pero como si fuera, y está ya en loca. Está muy contenta. Está muy contenta. Parece que es alumna nuestra. Cuidado algún maracucho va a decir que el pan de jamón Sí, aquí no había. Ah, ok. La pizza tiene tajada. Pero yo me encontré una por ahí que tenía tajada. ¿Longura? Una pizza. Bueno, pues. Bueno, creemos que es posible. ese para Sí, eso es para otro programa. Sí, sí. Miro habla de que Caracas huele distinto en diferentes épocas del año. También creo que es así. Porque además yo sé si es que tengo, no voy a desarrollado, yo el olfato, tengo la nariz muy grande. Pero allí no solo es por el tema de la comida, me huele a ciertas flores en ciertos momentos del año, Sí. A a jazmín. frutas en ciertos momentos del año. Y creo que una de las cosas que hemos ido descubriendo es esa estacionalidad por algunos productos. No sé si es una sensación que solo tengo yo de que antes comíamos mandarinas todo el año, ahora hay una época de que las mandarinas son más lindas. Es así. ¿No? Ciertamente. O es una No, ciertamente, y además que cuando uno se interesa por eso, va aprendiendo exactamente cuál es la estacionalidad de cada producto, de cada fruta, y cuando a uno que le gusta la cocina, la compra, el marchante, esa figura de tu marchante del mercado, de los mercados que hablaba Miro, siempre te van diciendo, los cítricos, la mejor época de los cítricos, siempre es diciembre, final del año, principio del año, esa es la mejor época de los cítricos, de dónde vienen. Desafortunadamente aquí en Venezuela hubo un problema hace unos años con una plaga muy fuerte que acabó con gran parte de la producción de cítricos, sobre todo de la parte de Valencia, de la parte de Yaracuy, ¿cierto? Y gracias a Dios, afortunadamente se están empezando a recuperar. Estuvimos recientemente en Yaracuy y nos informaron que estaban empezando a recuperarse, y este fin de semana que estuve en Valencia también nos informaron que estaban empezando a recuperar esos cultivos en Valencia, pero por ejemplo los cítricos en esa época son muy preciados. Por ejemplo, el melón, hay unas épocas que de melón, igualito que tenemos la época de la ciruela de huesito, que los amigos de Fracolate siempre se saben esas épocas perfectas porque esos son los helados particulares de eso. El mango, nuestra época de mango, mayo es mango. Me encanta Y además el olor de la ciudad, sí, el olor de la ciudad con el mango es impresionante también, ¿no? Mira, Sí. y hay un aroma nuevo que se ha incorporado a la ciudad en los últimos años, y es el aroma Ha regresado. porque que estuvo perdido. Sí. En realidad, durante muchos años tomábamos un café horrible Horrible. en un vaso de plástico en las panaderías. Y tú no sabes café ahora. Se acabó. Sí, eso se acabó. Y ya experto en café, un año no ni nada. Donde tú entras, o sea, te caminas por los palos grandes, por la urbaneta, donde sea, tú vas a sentir un aroma de café que te atrae, que te, bueno, a mí me eriza los pelos, porque es el aroma que yo me recuerdo de mi infancia, porque lo tostaba el café, compraba el café en grano y lo tostaba en una sartén, el que se iba a tomar Miro, en todos los días, me yo despertaba con el aroma del café tostado. esa menadera es un señor que se dedica al torrefacto y trae el café de Santa Cruz de Mora, trae de Miranda, trae de Buconó, trae de toda la zona, y él lo refacta y lo mezcla, es una maravilla. Que hay que entrarlo en grano, ¿no? Por supuesto. A mí me gusta comer, bueno, y no es lo que me voy a tomar. O sea que no pierda esa intensidad. interesante con el tema del café. Uno de los
en los puentes Alfredo Cortina en la ciudad, la Caracas que se nos fue, uno de los dichos eh, de las amas de casa orgullosas en la Caracas del principio del siglo XX era: en mi casa se tuesta el mejor café de Caracas. Porque cada ama de casa tostaba su café full time. Y que ahora Caracas huela tanto a café, que tengamos todo este momento de café de especialidad, que haya esa sensación de que caminamos y huele a café, que haya gente trayendo café del interior, haciendo blending, es honrar las raíces del café. Porque los primeros cafetales se centraron aquí, en Chacao, Ciertamente. en la hacienda Blandí, y eso está registrado en el gran festín que se hizo, que fue la gente desde Caracas hasta Chacao, en carruajes y montado a caballo para disfrutar La primera taza de café, ciertamente. Entonces creo que eso es como un ciclo, ¿no? O sea, regresamos a ese momento. Bueno, ahorita Venezuela va a participar por segunda vez en un campeonato mundial de barismo. Se va a presentar en Milán. Entonces, bueno, ya sabemos que Venezuela se ha metido nuevamente en el mundo del café. Ha evolucionado bastante. Bueno, tú tienes café también. Sí, nosotros tenemos Claro. lo traemos de Portuguesa y Mérida. Que acompaña muy bien el cachito. Exactamente. Si tú un café, va de la mano. Es una canción, es un cachito y un no, Bueno, pero se da, pero se da es un cachito y un café. Todavía no da. ya damos. No te va a ver. Esto es un tema muy amplio. Creo que nos quedaron para hacer muchas tertulias más. Una serie de novelas turcas. De esa que yo quiero que salgamos a la misma hora para competir con ellas, porque nosotros vamos a tener más tiempo ahí. Porque tú dijiste lo de las caraotas con azúcar. Pero vas a ver. Sí, eso va a ser un debate allí. Pero eso va a mirar. Ya para ir recogiendo. En tu caso en particular, que tienen no tus hijos, sino la siguiente generación, que además son grandes posibilidades. Ellas, que ya no están aquí, por esta diáspora en la que estamos los venezolanos, se llevaron sabores de la cocina caraqueña cuando yo las vivo para allá visitarles y quieran cosas. ¿Cómo logras mantener esa vinculación con los sabores con los que es mamá? Bueno, obviamente se llevaron esos sabores que ella iba todos los diciembre a hacer la hallaca en casa. En la más chiquita, me acuerdo, la primera comía en la oficina nuestra que queda al lado de la casa de su mamá. Entonces llegaba del colegio, en vez de ir a comer en su casa, venía a comer con nosotros a la oficina, porque había cocinado yo. Ahorita que ya no están en Venezuela por razones que todos conocemos, bueno, obviamente su madre les prepara cocina venezolana, algunas cosas, una que sería que no puede comer. Pero cuando vamos allá, tata, yaya, guayabita, bocadillos de guayaba, por supuesto, chocolate Savoy. Toronto ya no le llevo porque también ya no tiene nada que ver con los Toronto original. Y dulce, bueno, ya tiene una pata de leche llevada de los que tengo yo en mi casa, que son a su vez separados de unas matas y diablitos que vinieron de Margarita. El diablito, Es una locura. el diablito, eso. No lo puedo pasar en México. Sí, ya me funciona. Bueno, la primera vez me llevé 4 latas, me descargaron toda la maleta, aquella señorita, no tengo nada, mire, 3 botellas de ron, unos chocolates, no, María no, sacó 4 latas de diablito. Sí, hija, te los traje, pero tú no sabes que eso no se puede traer acá. Los mercados del último viaje, fuimos a un mercado de sudamericano que hay en México, donde se llama Medellín, donde hay una sección especial para Venezuela, donde hay una ruma de diablito, es bastante costoso, cuesta como $5 la lata del diablito hecho en Estados Unidos. Y al lado hay una ruma, el doble de ese del diablito venezolano que cuesta $7 la latita.
Wow. Y ustedes no venden, sí, señor. Yo vendo más que el otro. Tengo la foto, te la voy a subir. De verdad, siempre tenemos que traer amigos porque ojalá mucho movimiento en redes. Porque algunos de nuestros compañeros del grupo de amigos de la piscina, cuando vean esto y vean amigos pontificando sobre Pialito, van a comenzar a discutir. En tu caso, Marianela, tú das clase en más de una escuela de piscina. Sí, ¿Cómo vales, muchachos, para que conozcan, valoren estos saberes de los que nosotros estamos hablando aquí, que son los de la piscina de Caracas? bueno, afortunadamente eso es un apoyo que damos a través de un acompañamiento de la Academia Venezolana de Gastronomía, que aquí tenemos al vicepresidente de la Academia y yo también soy miembro de la Academia. Damos un acompañamiento a las escuelas de cocina precisamente para revalorizar esa comida venezolana, que siempre nos preguntamos, ¿qué es la comida venezolana? En realidad la comida venezolana es la suma de todas las cocinas regionales, de cada cocina, de la cocina de cada una de las regiones. Entonces, lo que nosotros tratamos de hacer es tratar de difundir esas cocinas en las diferentes escuelas. Por ejemplo, ahorita en la Escuela Mariano Moreno, que hablábamos anteriormente, hay una cátedra de cocina regional y ahí se imparte eh, tanto la parte teórica como la parte práctica. Y en Laga, en la Escuela de Gastronomía de la Universidad Católica, hay un semestre entero donde se imparte cocina regional y vienen invitados de las diferentes regiones a cocinar y enseñar, pues, no solamente la despensa, los descriptores, la manera de las preparaciones y traen los ingredientes de cada una de las regiones. Y también en los trabajos finales de grado se hace mucho énfasis en ese trabajo de la cocina regional. Siempre hay algo que toca la cocina regional en esos trabajos especiales de grado. Esa labor también se hizo durante mucho tiempo en el Instituto Culinario de Caracas, que ya no está, por supuesto, en el ICEGA, que fue predecesor de todo eso. Y es importante que a los alumnos, porque uno quizás lo da por dado, pero muchos de ellos no conocen no solamente las diferentes regiones, sino muchos de nuestros platos de la misma Caracas. Es muy importante eso. Gracias, y gracias a todos. Nos llevamos este sabor a nostalgia que cuando Hay que volver a traer, hay que volver a hablar de toda esa, todavía mucho también que mucho que hablar. conversar, que refrescar, gracias a todas las generaciones que nos están haciendo como mejores cachitos. Lo aprendiendo después. Ya yo le meter un cachito que comí por ahí lleno de buena voluntad, pero se aplaude la buena. Se aplaude. Una cosa no fue el profesor de Pastor de Chucho. Ese es otro tema. Ese para Una tertulia. es importantísimo eso, como un plato inventado sobre la marcha Así es. se ha transformado. Exacto. Y hay un pasado atrás, por supuesto. Pero eso es otro programa. Otra tertulia. Un recuerdo, pero Gracias, Ángel. Gracias, Alberto. es otro. Gracias. Gracias. Gracias, Igor. Gracias a todos ustedes y a Venezuela Astronómica por permitirnos compartir estos momentos tan sabrosos. Ahora les dejo con nuestro jefe productor, Jaime Llanos. Bueno, primero que nada agradecerles a todos los invitados que nos han complacido con sus palabras, con sus anécdotas y sobre todo con su voluntad. Siempre ha sido muy consecuente con nosotros. También queremos agradecerle a Vanesco, a Rosa María Tencio, vicepresidenta de Comunicaciones, por habernos facilitado las instalaciones y no solo eso, sino la voluntad de todo el equipo de ellas, que es maravilloso, que nos han apoyado en toda la instalación del CEP hoy y en todos los preparativos. Hablando de Banesco, queremos también destacar la importancia de la Biblioteca Digital Banesco. Pueden descargar y acceder a toda la Biblioteca Digital Banesco de manera gratuita, escaneando el código QR que ven ahora en pantalla. Disfruten de todo ese material que tienen allí, que tienen muchísimo, muchísimo que aportar, y también eso es una razón para celebrar la producción editorial de Banesco. Bueno, y a nombre de Venezuela Gastronómica, a todos ustedes agradecerles por acompañarnos, por ser también consecuentes con nuestras sesiones.
Sigan nuestra programación, nuestras próximas actividades y próximos eventos en @Venezuela Gastronómico Oficial, en nuestra cuenta de Instagram, y ahí van a encontrar toda la información de lo que viene por este año, que es bastante, y para los próximos. A todos ustedes, muchísimas gracias y hasta el próximo. Chao. Salud. Listo. Tengo que probar esos cachitos. Vale. Bueno, los he probado esos cachitos, Rubén.